Y eso va a permitir también actualizar, y siempre les he dicho de que una municipalidad nueva que se está implementando el tema de formalización, que recién, por ejemplo, la municipalidad de Pativilca recién quiere iniciar el proceso de formalización, tendrá que necesariamente elaborar, implementar una base gráfica propia, ¿no? De propiedades. No es la base SUNAR, sino una base propia de la municipalidad, para hacer los superposiciones, los traslapes, todo este tema de el diagnóstico técnico legal. Y cualquier entidad del Estado que está haciendo saneamiento tiene que tener una base propia de titularidades de propietarios públicas, privadas, comunidades campesinas y nativas que permita tomar decisiones de la mejor forma de sanear el terreno. Ese es, digamos, el objetivo que toda institución de saneamiento debe tener, ¿no? Y toda la información tiene que ser filtrada, analizada, sistematizada e ingresada a esta base gráfica. Esta base gráfica puede ser realizada en ArcView, ArcGIS, en AutoCAD. Ya depende de la entidad pública, los recursos que tenga o la facilidad que tenga para poder acceder a estos programas. Entonces, las condiciones básicas de un centro poblado van por el reconocimiento mismo que lo realiza el ente formalizador. Por supuesto que hay reconocimientos administrativos por parte de la Secretaría de Descentralización o algunos entes especializados del Estado. Las municipalidades también realizan reconocimientos, pero el válido para el tema de formalización es el que ejecuta el ente formalizador, ya sea COFOPRI o las municipalidades, reconociendo si se trata de un centro poblado o de un asentamiento humano o una posesión informal. Entonces ya depende del ente formalizador fijar esos límites. Existe una estructura urbana, están consolidados de alguna manera en un solo espacio físico. Hay reconocimiento de usos y equipamiento urbano. ¿Qué quiere decir? Al interior de estos centros poblados puede haber colegios, parques, postas médicas, comisarías. Pero la pregunta que siempre la genera, ¿qué pasa si un centro poblado, que es muy antiguo, no tiene plaza principal, no tiene parques, no tiene colegios, no tiene posta médica, no tiene ningún aporte? ¿Puede formalizarse? Sí, sí puede formalizarse. No necesita o no es un requisito previo tener aportes o equipamiento urbano. Se puede formalizar todo como lotes. No hay ninguna limitante. Y esa regla se aplica también para los asentamientos humanos. No es necesario tener aportes para poder formalizar. Los lotes tienen diferentes usos, por supuesto, dentro del urbano, comercio, industria, ¿no? Casa huerta, etcétera. Las personas que viven ahí tienen documentos de posesión o propiedad registrados o extrarregistrales, ¿no? Entonces ya estamos viendo algunas características especiales y las estamos repitiendo para que quede bien claro el tema de los centros poblados, que esto es totalmente diferente a los asentamientos humanos. Entonces, un abogado y un técnico que trabaja el tema de formalización de centros poblados tiene que hacer un análisis justamente de este centro poblado para verificar justamente los derechos de propiedad al interior. Estos derechos de propiedad que determinan si estamos frente a un tema de propiedad estatal, un tema de propiedad privada o comunal. Y a partir de esa definición, definir acciones de saneamiento, acciones para sanear la propiedad. Si está en propiedad estatal, aplicaré una independización. Si está en propiedad privada, aplicaré una prescripción o procedimiento integral simplificado o una reversión. Y si está en propiedad comunal, aplicaré el tema de la desmembración de terrenos comunales. Una pregunta. ¿Se puede presentar en una misma zona una parte con características de centro poblado y otra parte con asentamiento humano? Perfecto, muy buena pregunta. ¿Qué quiere decir? De que si voy a campo y determino, digamos, que el 60% es un centro poblado porque tiene la antigüedad, porque estaba antes del 2003, y tengo una zona paralela, digamos, el otro espacio, digamos, el otro sector, pasando el río, digamos, pasando el canal, tiene una antigüedad posterior a esa fecha, entonces puedo separarlo y decir que esta parte es un centro poblado y esta parte es un asentamiento humano o posesión informal. ¿Por qué aplico esa regla? Depende del tema de la propiedad, porque si está sobre una comunidad campesina y si la primera parte tiene antigüedad al 2002 y la otra parte tiene antigüedad al 2006, yo no podría acumularlos y decir que se pase como una especie de desmembración de terreno comunal porque la fecha límite es al 2003. Entonces, en el primer caso, solamente titularé la primera parte. No podré titular el otro espacio
porque está fuera de la fecha de formalización. Entonces, en esos casos se tendrá que esperar el tema de la ampliación del plazo que suba del 2003 al 2015, o en todo caso llegar al tema de la famosa transferencia de titularidad que las comunidades campesinas están realizando a favor de la municipalidad. Entonces, son situaciones totalmente diferenciadas que se pueden definir. Pero una pregunta que siempre la menciona, si tenemos en un centro poblado dentro manzanas y lotes, y algunos lotes tienen antigüedad antes del 2003 y otros tienen después, ¿cómo se toman esos lotes? En realidad ahí funciona la teoría de la fusión. Como están al interior de un núcleo urbano, la antigüedad de unos favorece a los demás. Entonces, ahí sí todos esos lotes entrarían en un solo paquete, en un solo grupo de formalización. Esa es una excepción a la regla, de la regla de separación de centros poblados con asentamientos humanos. Pero esta decisión que estoy explicando ya depende del técnico y el abogado de brigada que lo expliquen bien en su diagnóstico. No todas las situaciones son tan fáciles como la que he representado. Ya depende de los medios probatorios, lo que encuentre en campo, de las imágenes satelitales, del levantamiento topográfico que haga. Hay muchos factores que tengo que considerar para definir en mi diagnóstico justamente esta decisión que quiero tomar y tengo que fundamentarla. Entonces, cada brigada no opina igual. Ya, por eso digo, las brigadas van a sacar su conclusión conforme a su experiencia y sobre todo a los documentos que adjunten. Entonces, este análisis de propiedad va a llevar la determinación de la propiedad, las acciones de saneamiento y la implementación de esas acciones para lograr de que los derechos de propiedad de terceros, de comunidades y de privados principalmente, pasen a favor del ente formalizador, del ente que está realizando el saneamiento físico legal. Y ese es el objetivo de todo proceso de formalización para que pueda titular. No. El saneamiento, en la parte de saneamiento físico legal, quiere decir que el diagnóstico terminó positivo, indicó que sí es viable, que se reconoce como centro poblado y que continúa el tema de saneamiento. Y vamos en una primera línea. Hemos detectado que está sobre un terreno del Estado, ¿no? Entonces aplicamos el procedimiento de independización de terreno estatal. Entonces continuamos al saneamiento. En el saneamiento tiene que darse una serie de actividades. Por ejemplo, hay que coordinar con las autoridades, ya sean los alcaldes, los representantes de las comunidades campesinas, junta de regantes, junta de riego, para poder coordinar juntamente acciones para que nos remitan documentación con respecto a la antigüedad y a la posesión, o también permitirnos realizar algún trabajo especial en la zona, ¿no? Entonces hay un tema de coordinación siempre con autoridades. Después vamos a solicitar el listado de pobladores, de usuarios, de poseedores, ya sea en la municipalidad, en las empresas de servicio. Vamos a hacer una inspección técnica para poder determinar la zona de riego, zonas arqueológicas, fajas marginales, etcétera, ¿no? Y posteriormente vamos a solicitar que se haga el levantamiento topográfico o verificación, no sin antes solicitar el tema de la medición geodésica del predio, porque tenemos que tener puntos de control geodésico en esa zona para hacer la topografía. Entonces, se manda el equipo de geodesia previamente para que realice defina los puntos de control en campo y pueda realizar la topografía y la verificación.